Hola chicos, estamos en Praga. Es una república chequeira. Sí, y ahora el plan es ir a nuestro hotel. A ver cómo carajo llegamos porque estamos totalmente así como entre que Como no siempre. dormimos, no comimos. Como siempre, nos despertamos a las 3:30. Con mucha energía. Muy difícil, no sabemos cómo comprar el boleto, porque hay que comprar un boleto, el ticket para el autobús, después ponerlo en esa máquina y después pasar al autobús. Pero no sabemos cómo llegar. Acá es ruso, pero no sé todavía. Y bueno, he comprado dos boletos para mí ya ahorita. Bueno, no sé cómo hacerlo. Bien, vamos a probar así, porque si no, nunca vamos a salir. Bueno, por aquí lo vamos a poner, creo, antes de pasar al bus, yo creo, para validar. Según lo que entendí, cuando lo valides, te pone la fecha de la hora aquí y desde esa hora, desde esos minutos, creo que desde ahí te empieza tu media horita para viajar. Ana se animó a sacar dos boletos por 30 minutos porque era lo más barato que encontramos, no No sé ni sabíamos a cuánto dónde me íbamos. sacaron, porque en la tarjeta aparece como 30 kron checos. Sí. No sé cuánto es. Empezamos a viajar, nos subimos, funcionaba mi Google Maps Claro, tampoco tenemos datos, entonces en el teléfono. no tenemos ni wifi, nada. Y bueno, nos dimos cuenta de que era coherente, coordinaba lo que aparecía en el teléfono y lo que veíamos en las conexiones de línea, así que seguimos hasta llegar acá y ahora esperamos 10 minutos otra especie de metro que nos va a llevar a... No es el metro, son buses, son troleibus, que dicen ruso, son troleibus. Y bueno, tenemos 3 escalas, se han colocado nuestros boletos hace 5 minutos, pero vamos a seguir, no vamos a pagar otra vez porque estamos en 3 escalas, creo. Primeras impresiones es que es una ciudad muy tranquila, Sí. muy tranquilita, muy ordenada, todo muy limpio. Y con transporte muy rarito. Bueno, yo he estado ya en Checa hace creo que 8, no sé, o más, 9 años. Y me gustaría repetir, por eso estoy. En ese precioso lugar vamos a pasar 2 días, 2 noches, digamos. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pasa que acá los precios son bastante altos, por eso ese lugar nos costó como un poco más que 100 euros para 2 noches. Eso. Y bueno, como siempre, lo primero, hay que comer. Y ahora vamos a un restaurante que se llama Podparou. Nos ha recomendado el recepcionista y dijo que tiene la comida Típica checa. Sí, la vamos a probar ahora. Bueno, por fin, ya hemos llegado. Está el menú todo en checo, cervezas y el tamaño que nos han traído. No sé si es un medio litro. ¿Cuánto es? No sé, pero Es enorme. nos pareció muy curioso esto. Es como una especie de recipiente que está lleno de lo que nosotros creemos que es miel y adentro vemos una abeja muerta. No sé si alguien sabe que lo deje en los comentarios, pero creo que es como para que las abejas vayan ahí y no estén molestando en las mesas. Sí, ahí llegaron los platos, pero son enormes también como estas cervezas. No sé si se ve en el video, a mí me parece grande. Pero bebé, no hay tanta comida, es más bien grande y tiene mucha salsa. Bueno, el mío también me parece grande. Así comparando con mi mano. Yo tengo unas cosas raras. Esto es como de masa. Claro, sí, es masa. Esto es repollo, pero dulce. Y aquí creo que tengo remolacha. Otro Sí, repollo. creo que tu plato es más interesante. El repollo rojo. Ah, esto es lo mismo que esto. Ujú. ¿Puedo probarlo? Aquí tenemos un goulash de ternera, Sí, el tuyo me gusta lo que más. tiene Maxi. A mí me gusta también. El mío tiene
un pato. Bueno, con cosas raras, no sé qué. Pero tiene la salsa media dulce. Nos perdemos un ratito, fuimos a comer en una especie de buffet que estaba cerca, así, un comedorcito que estaba cerca del hostal. ¿Por cuánto? Bueno, son 13,06 € por los dos. Para comer los dos. Ayer nos cenamos muy rico. Y era un restaurante con la comida checa. Y igual, cuando nos ponemos a pensar cuánto era, al final era muy barato. Más o menos 28 € para los dos. Bueno, comparando con España, muy barato. Porque ni en nuestra ciudad podríamos comer por mismo precio. Es verdad que tiene la moneda algo devaluada en estos momentos. Interesante. De momento la temperatura bien también. Bueno, ahora tenemos toda la ropa con nosotros por si acaso, porque la temperatura va a ser de todo. Por si refresca. Ahora tengo el vestido, por ejemplo, y también una chaqueta. En un ratito la voy a quitar y me voy a quedarse en el vestido solo, pero por la tarde va a ser muy fresquito. Y yo tengo eso una remerita y una campera por las dudas que refresque. Claro, ahora tenemos todo. Como es temprano está un poco más fresco, pero parece que está bien la temperatura. Bueno, sí, ahora como mucho va a ser 24 y bajo del sol te quieres quitar toda la ropa, pero claro, sí, cuando desaparece el sol, por eso en este caso tengo el pantalón, el buzo y también la chaqueta y todo, porque va a ser muy fresco. Vale la pena decir que estamos cerrando el mes de septiembre y algo también interesante es que todas las esquinas para cruzar tienen este botoncito. Claro. Que hay que presionarlo para que te dejen pasar, para que los autos se pongan el semáforo en verde para nosotros y en rojo para los vehículos. Estamos ahora en una parte de ciudad más moderna y también estamos en 1 hora, 2 kilómetros del centro antiguo y ahora nos vamos directo para ver todos los lugares de interés. Bueno, por lo menos lo que podamos, porque tenemos solo un día para explorar. Llama la atención el río. No sé de qué será esa espuma. Si está podrido el agua. Es el río Moltava, ¿o no? Poltava. Y lo vamos a ir bordeando hasta llegar al centro. La cruzamos por este lado y ya estaremos en el centro antiguo. Así. En McDonald's para pasar el baño tienes que pagar. Y claro, como siempre pasa, hemos venido para ver la Torre de la Pólvora. Está en la construcción. ¡Qué lindo! Bueno, ¿te gusta? Bueno, sí. Este lado se ve un poquito más, pero igual, claro, está todo cubierta. Coches se puede alquilar. Hay muchos coches raros como estos. Estamos en la plaza importante, la plaza principal de la ciudad, Staromesky Namest. Yo no sé cómo se llama en español. Staromesky Plaza, la plaza Staromesky. No sé, vamos al centro para poder grabar toda esa preciosura. Este es el reloj que tiene 600 años, lo más antiguo en Praga. Se vende
algo de cerdo, las salchichas, estas son calabaza. Claro, en todos los países bálticos a esto. La carne ahumada, sobre todo mucho cerdo. Y salchichas, y todo se especial de esto. Y después se come justo aquí, en la calle. Si quieres te sientas, si quieres estar parado. Opa, otra. A veces se cocina todo el cerdo entero. Ya son enormes esos pedazos. Souvenirs, cositas. Helado. Esta cosita es muy interesante. Es un perdel. ¿Que puede ser relleno o solo? Sí. Queríamos mostrar este monumento moderno que se trata exactamente de una pieza que es como un anillo que gira con 3 vueltas y tiene otro que es exactamente igual al primero, pero encajan a la perfección y dan como esta perspectiva, esta ilusión óptica de que parecen más de 2 anillos, pero solo son 2. Muy bonito. Y por este lado, aquí, hay un homenaje al escritor, quizás uno de los más importantes de la historia, que es el famoso Kafka. Es como una especie de museo, pero es como una especie de exhibición. Es una exposición. Los patios así. Cositas y restaurantes. Bueno, eso me hace acordar el San Petersburgo, porque estos son patios que tienen restaurantes. Eso es para hacer tatu. ¿Quieres hacerte uno? En cada esquina te pueden hacer tatu. Hay mucha cerveza, tatú, no sé, para cambiar moneda, comidas y muchos perdelnik y los patios como estos cerrados. A ver si se puede cruzar la calle porque tenemos que ir por ahí. ¿Cómo será esto? Oh, también. Seguimos adelante. Callecita. Sí, que se puede. Necesitamos justo esa calle. Y ahora vamos a un mercadillo para ver algunos. Bueno, es lo que he encontrado en algún foro que dice que los souvenirs en ese mercadillo son un poco más baratitos que en el centro. Entonces vamos a averiguar esto. Hay muchos calles así, muy finitas. Se ve muy bonito. ¿Cómo se dice? No, se dice Angostas. finita. Angostas, claro. Esto es el mercadillo. Por ahí vamos para ver. Así mismo podéis escribir en el mapa para encontrar ese mercadillo. Descubrimos un mundo de los Pokémon, lo que le gusta a Maxi. Lo que aquí mismo cerca de ese mercadillo, Está precioso. por la parte izquierda. ¿Estás contento con tu Pikachu? Aquí estamos. Esto es el mercadillo. Mirá esa Vamos a buscar las cositas. ¿Qué es esa fruta naranja? Con esa pequeña que están aquí, bolitas naranjitas. Ah, estas son. No sé cómo se llama. ¿Las probaste? Seguramente. ¿Cuánto cuesta?
Aquí tenemos por 2 euros, 1,5, 2,5. Está muy bonito. Eso tiene puertas y el techo y todo se puede abrir. Un beer. Impresionante. Tiene la campanada. Sí. Se puede comprar bueno, es un alcohol que se hace con miel. Todos los productos de miel, midovina, y se puede probarlo por 6 euros un vasito. Por si quieres un vino, vino de miel. Estamos otra vez en un patio. Plus. Muchos cafés. Estamos buscando el baño en realidad porque no tenemos ninguna monedas checas y no se puede pagar con tarjeta los baños públicos. No hay ningún baño gratis. Hay que pagar. Hasta el McDonald's. En todos los lugares. Bien, estamos en el baño. Bueno, es un baño limpio, bastante moderno. Y me han sacado 82 euros céntimos de tarjeta. Y se paga con tarjeta. Aquí te pagan. De estas máquinas que pagas 20 cron. Y bueno, tienes que escanear y pasar. Salirte pues así, pero para pasar tienes que escanear el código. 20 cron. Sí. No, por lo menos si estás en el centro, en ese centro comercial, con esa mariposa preciosa, podés encontrar el baño donde se paga con tarjeta y por lo menos es limpio y baratito. Pasaje desde 9,99, seguramente es un minuto. Vamos a ver. Yo también quiero un masaje. Ah, es este. Creo que es este. Cuando te muerden los pies. Y otra vez nosotros vamos a comer la comida chica. Aquí está el restaurante, a ver si está abierto. Esta comida chica, ahí también escrito en ruso, en inglés, en checo. Tendrás que traducirme desde He pedido un conejo, otra vez mi mano, y el plato. Tienen como una esponjita. El conejo de nata. Y estos son, bueno, son como panqueques de patata, con un poco de, ¿cómo se llama? Repollo. Y esto es conejo con bacon, y no sé qué, chile, espinaca. Dos cervezas. Estos son, se llama draniki. Estas son como tortillas, panqueques de patata. Esto parece como un pan, pero está hecho como está hervido, entonces está blandito, como si está hecho en vapor, no sé, así. Son como dumplings en inglés, entonces como, no sé, como masa para los ravioles, pero sin relleno. Pancito cocido. Que es una cabeza, un monumento de la cabeza de Kafka, en honor al señor, el gran escritor. No podíamos comer todo lo que nos han dado y al final lo hemos llevado para comer más tarde. Estamos paseando por la ciudad mucho y según lo que veo es una ciudad de muchas terdelli, que todas esas cosas, de cositas de cannabis, de cristal y de cerveza, claro. Es una tienda de dulce. La tienda más rara que vi. Qué precioso. Además es una cueva.
Genial. Y huele tan rico. Perfecto. Esta cosa huele tan rico que quieres comprar algo ya. Es un perfume con algo mágico que te obliga a comprar, seguramente. Y más cosas. ¿Se puede pasar? Espero que sí. Espero que sí, espero que sí. Estamos arriba. No sé si se podría pasar. Ah, claro. Hay más cositas. Ah, ese fil. Lo que me gusta. Y esta cosa, claro, quiero. Las cosas estas rusos. Matroshka se llama. Es el puente de Charles. Estamos llegando para ver una basílica y nos falta todavía, es lo que nos faltaba después de pasar todo el día, subirnos un poquito. Vamos a darle. Vamos, y aquí estamos. Estoy grabando el video. Qué impresionante. Ah, mejor. Esta es una calle con las casitas pequeñitas pintadas. Aquí se venden cositas. Esta, por ejemplo. Mira qué pequeña esa. Uf. Pero está muy bajito. Amor, acércate. La cabeza tuya y la entrada. Te vas a romper la cabeza si vas a pasar. Qué pequeñita. Mira esta leña. Estas casitas son así. Pótelo. Mira eso. La casa número 19. Escrito que aquí vivió Franz Kafka. Tiene todo de sus libros. La Metamorfosis, la famosa. El número 22 por misma calle. Maxi no lo puede creer todavía. Es lo más precioso que vio en su vida. Es una cueva, un restaurante, ¿no? Pero es un restaurante que se come con las luces de la vela. Ya, qué interesante.
Rizzo. Por favor, están fumando en las calles, parece que no está prohibido. Если у тебя там остался Que a gente fala, a pessoa quando vai embora, Jabalais. Jabalais é tipo trabalhador. Jabalais, essa palavra. Lo logramos, por fin. Todo el día. Perdiendo la hora para ver los apóstoles. Son las 7. Pues aquí tenemos por fin un terdelink. Es una cosita como esta. Es un postre. Una pastel rellena con crema y requesón y frutilla. Y un vino caliente. Mi teléfono ya no tiene batería, por eso para hoy es todo. Hola gente, buen día. Estamos despidiendo República Checa Praga. Resulta que pudimos entregar la documentación y salir a tiempo del hostal, así que eso nos permitió optar por tomar autobús y el transporte público. Y acá vamos, ya llegando al aeropuerto. Y lo interesante que quería resaltar es la facilidad para viajar, y que en el navegador en Google Maps aparecen todos los horarios y es súper sencillo. Nos despertamos a las 4:30 y a las 5 por suerte hay transporte, que es muy fácil. Y por la noche creo que también hay. Sí, funciona toda la noche parece, o por lo menos a las 4 de la mañana funciona. Y si lleva un retraso te parece que va retrasado tantos minutos, y increíble, muy puntual.